Listo. Grabar en su computadora. Listo. Ahora Ya. voy a grabar yo para que Ujú. dé inicio, doctora. Ya, gracias. Ya, puede iniciar. Ok, buenas tardes. El día de hoy vamos a dar una charla, bueno, a tener una charla sobre soporte vital básico. Soy médico residente de tercer año de medicina intensiva en el OAIS. Entonces vamos a mencionar varios temas respecto al título del cual he mencionado. Vamos a hablar de una introducción, algunos conceptos básicos y necesarios para entender el tema general y sobre todo cómo es que se tiene que llevar tanto en el ámbito intra como en el extrahospitalario. Hay que recordar que el soporte vital básico se puede dar en situaciones intra o extrahospitalarias, a diferencia del avanzado, que sí o sí se debe dar en un área crítica o una institución como tal. Entonces, perdón. Dentro de la introducción, bueno, sin ser redundantes, o es importante aclarar que este tema y el abordaje de este tema y sobre todo el conocimiento de este tema es un desafío para los equipos de salud y en realidad para una comunidad en general. Se ha visto en muchos estudios, sobre todo que no en países un poco más desarrollados, en donde se tiene una capacitación continua, tanto a los ciudadanos, al personal no médico como al personal médico, en donde se ve que a mayor capacitación en este tema, a mayor conocimiento, la probabilidad de éxito posterior a la identificación de un paro cardiorrespiratorio es más alta. Entonces, estos conocimientos pueden ser aplicados, como lo menciono, por personal médico, como personal no médico, o incluso personas o es personas como tal que no pertenecen al ámbito de la salud. Entonces, como menciono, mientras más personas que no sean necesariamente personal médico manejen o conozcan de este tema, pero si sobre todo el personal médico como tal se encuentra capacitado en lo que es la atención básica, hay más posibilidad de éxito en pacientes que presentan estos episodios. Entonces, si bien suena redundante, la probabilidad de sobrevida va a depender del tiempo que se demore en inicio de la reanimación cardiopulmonar y también es muy relevante el lugar donde se dé esto. Entonces, ¿qué habilidades vamos a tener que desarrollar o van a ser necesarias? Sí o sí, vamos a tener que tener la capacidad de poder identificar de manera correcta o de reconocer qué es un paro cardiorrespiratorio y en qué situaciones se está presentando. En segundo lugar, tener la habilidad o la capacidad de a la vez de iniciar la atención, tener la capacidad de activar la señal de emergencia y sobre todo manejar la situación con rapidez y seguridad. Y esto, por supuesto, te la va a dar la experiencia. Si en algún momento, siendo una persona externa no médica, has presenciado y has visto a alguien liderando esto, te va a ser tal vez a la segunda o a la tercera más fácil entender cómo es el mecanismo de ello. Entonces, un mensaje que nos da la guía, hay guías americanas, hay guías europeas que nos ayudan sobre todo a recolectar y unificar la información de esto. Es que a pesar, sobre todo la guía europea nos da este mensaje, que a pesar de los avances recientes, menos del 40% de los adultos recibe RCP iniciada por personas sin experiencia médica. Y en menos del 12% se llega a usar el desfibrilador de asistencia ventricular antes de la llegada del servicio de emergencia como tal. Entonces son datos relevantes. Si bien esto es más que todo con información o con datos americanos, es epidemiología americana, no es por supuesto una peruana, pero son datos que nos abocan a la importancia de saber manejar este tema, de entenderlo y sobre todo capacitarnos continuamente. Entonces, dos conceptos claros y básicos para entender de qué estamos hablando. Primero, que es un paro cardiorrespiratorio y segundo, que es la reanimación cardiopulmonar. El paro cardiorrespiratorio es la interrupción brusca, inesperada y parcialmente reversible de la respiración y de la circulación espontánea. No confundir tal vez el concepto con lo que pueden haber escuchado con parada respiratoria, si bien pueden ser términos confusores, pero un paro cardiorrespiratorio como tal es esto. Es la interrupción brusca, inesperada y parcialmente reversible de la respiración y de la circulación espontánea. Y la reanimación cardiopulmonar van a ser un conjunto de maniobras cuyo objetivo va a ser revertir el concepto que mencionaba previamente, un paro cardiorrespiratorio. Ahora, entender de base dentro de la fisiopatología como tal, ¿qué es un paro cardiorrespiratorio? Entonces, entendemos como médicos, bueno, así somos médicos generales que recién estamos terminando, se ha llevado en pregrado, conocemos los conceptos de qué es el gasto cardíaco. Básicamente es el volumen de sangre inyectado por el ventrículo izquierdo en un minuto
Y este es lo que va a asegurar una adecuada perfusión y oxigenación de todos los órganos en sí de nuestro cuerpo. Entonces se entiende de que al haber un desbalance, una caída del gasto cardíaco, por cualquiera que sea el motivo, un paro cardiorrespiratorio, hablando de este caso en sí, va a llevar a de que estos órganos, principalmente los órganos más nobles como son cerebro, riñón, corazón y posteriormente otros, empiezan a generar cierto grado de NOx. Entonces, en concepto en sí, un paro cardiorrespiratorio te va a llevar a la caída de un gasto cardíaco. Ya sabemos cuál es el concepto de esto. Y este genera un síndrome con muchas consecuencias, o mejor dicho, este puede ser como consecuencia de muchas patologías como tal. Vamos a ver ya en algunas láminas más adelante qué condiciones o qué patologías de base llevan a que sea más probable que se desarrolle esto, ¿no? Y finalmente, si esto no es identificado a tiempo, no es trabajado correctamente o no es reanimado correctamente, pues el paciente termina falleciendo. Entonces, se da una reanimación inicial en el cual tenemos que entender dos conceptos también, lo que son compresiones y lo que son ventilaciones. No es lo mismo uno de otro, tienen que tratar idealmente de llevarse a la par en el aspecto que yo no puedo dejar de dar compresiones por dar ventilaciones y viceversa. Entonces, el adecuado abordaje de las compresiones y ventilaciones van a llevar a que se genere un mínimo de gasto cardíaco y que queda que no genere una oxigenación y perfusión, sobre todo en los órganos más nobles, pero también en los órganos que no lo son. Entonces, recuerda también de que no sirve de mucho o sirve poco realizar esto a cabalidad, con mucha precisión y con mucho conocimiento, si no se va a corregir la causa de base en el desenlace final. Es decir, si yo no logro identificar qué motivo llevó a este paciente o a esta paciente a un paro cardíaco, va a ser muy difícil, pese a que yo le haga un buen abordaje, un muy buen soporte vital básico, que yo pueda salir exitoso de esto. Entonces, como hemos mencionado, hay muchas clasificaciones respecto a esto. Hay paros cardíacos y esa es una clasificación importante respecto al momento de usar un desfibrilador. Ya vamos a hablar, bueno, ya habremos escuchado de este dispositivo, pero en sí hay dos grandes grupos. Hay paros cardiorrespiratorios de causas desfibrilables y de causas no desfibrilables. Como lo dice el nombre, las causas desfibrilables son aquellos paros en los cuales yo puedo usar un desfibrilador y usar cierto voltaje para poder apoyarme en el regresar a la circulación espontánea. Y hay otro grupo de causas no desfibrilables en la cual así yo use este dispositivo no va a servir o no es rentable. Entonces, en ese grupo en donde yo debo continuar la reanimación cardiopulmonar, de la cual vamos a dar más detalle en un momento. Entonces, vamos a hablar unos minutos de las causas desfibrilables. Como ya había mencionado, se va a llevar a raíz de una aparición súbdita de una arritmia, ahorita vamos a un momento vamos a explicar cuáles, la cual va a generar una caída del gasto cardíaco, y esto ya sabemos qué es lo que va a generar en todo el cuerpo. Entonces el corazón va a llevar a tener un ritmo desorganizado que no va a generar una contracción ventricular efectiva. Es decir, va a tener un latido tan aberrante que no va a cumplir la función de generar un gasto cardíaco que pueda llevar la oxigenación y la perfusión adecuada a los órganos. Estos dos ritmos, porque son solo dos, es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Quiere decir que una persona en la calle o incluso en un hospital, en un ambiente de hospitalización, se identifica en un monitor que presenta uno de estos dos ritmos o en un desfibrilador, va a ser rentable y va a ser efectivo generar una desfibrilación con ellos mismos. ¿Okay? Entonces vamos a tener que recordar estos dos. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso son ritmos desfibrilables. Vamos a mencionar también un poco de la fisiopatología. Ya mencionamos cómo es que el daño a la bomba va a generar una disminución del gasto cardíaco y esto cómo va a generar la hipoperfusión y la hipoxigenación de los órganos, principalmente de los nobles, pero todo esto es en un contexto de un colapso circulatorio, que como ya mencionó, se da o concluye una disminución del transporte de oxígeno. Esto va a obligar al cuerpo a tratar de mantenerse y va a generar un cambio en el metabolismo aerobio al anaerobio. Al no tener oxígeno de dónde conseguir o de dónde poder continuar con todas las funciones metabólicas, el cuerpo se verá obligado a tomar vías que no son las convencionales, como son las vías anaeróbicas, que para el cuerpo quiera que no terminan siendo un poco más costosas en otros aspectos y por supuesto más lesivas. Recordaría también un poco de bioquímica, que se generan 2 ATPs, que viene a ser la unidad metabólica de energía, por unidad de glucosa y ácido láctico. Y finalmente, en un contexto ya anaeróbico, va a llevarse a un agotamiento de reservas de ATP celular.
Si bien estos son términos ya más que todo celulares, moleculares, es necesario, es importante recordarlos. ¿Cómo es que un simple o un paro cardiorrespiratorio también conlleva una alteración metabólica bastante importante y grosera? Entonces, dentro de la etiología de esto, de un paro cardiorrespiratorio, dos grandes grupos, los extrahospitalarios y los intrahospitalarios. Dentro de los extrahospitalarios, el mayor porcentaje se lo va a llevar como única etiología un síndrome coronario agudo. Eso lo vemos en el gráfico superior de color verde, azul, perdón. Y en la izquierda podemos ver que casi 17%, que es la tajada más grande de proporción, va a ser consecuente de dos o más etiologías, es decir, es raro o es poco, o es más común, mejor dicho, que no sea solo una etiología la culpable de que un paciente haya desencadenado en un paro cardiorrespiratorio súbito. Dentro del grupo de mayor importancia o porcentaje también está, por supuesto, la falla respiratoria, las toxicológicas, las obstrucciones de vía aérea, pero mirando a general casi un cuarto de este porcentaje es por causas cardíacas, como son síndrome coronario agudo, arritmias congénicas, arritmias por cardiomiopatía, eh, enfermedad coronaria, enfermedad de válvulas, enfermedad ventricular como tal. Entonces, dentro de las extrahospitalarias, básicamente la distribución está en porcentaje de qué debemos pensar ante ver en que un paciente se encuentre en un paro cardíaco. En las intrahospitalarias, perdón, vamos a ver que principalmente y casi un cuarto del porcentaje, 22%, se deben a fallas respiratorias, pero sigue siendo en un segundo lugar y de buena importancia a nivel de epidemiología intrahospitalaria, que dos o más causas van a ser las culpables. En área crítica, honestamente, el área donde estoy desarrollando mi especialidad, sí se ve que no suele ser solo una causa el culpable de por qué un paciente llega a desencadenar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en el intrahospitalario, siendo la cabeza la falla respiratoria, no está de lado, una vez más, en los síndromes coronarios agudos, que sean más de dos causas, y bueno, también está entre otras desconocidas. Ahora, ¿cómo es que se debe llevar la cadena de supervivencia? ¿O cómo es que se debe dar el abordaje de esto en sí? Lo que sugieren las guías americanas, esto fue tomado de la guía americana, hay dos tipos de cadenas, la cadena intrahospitalaria y la cadena extrahospitalaria. De la primera, de la intrahospitalaria, va a variar ciertas cosas, pero se van acoplando al contexto en que se va encontrando. Por ejemplo, en una intrahospitalaria vamos a tener de primera, sí o sí dar un reconocimiento y una prevención temprana. Quiere decir, yo ya tengo un paciente, por ejemplo, con cierto grado de afección cardíaca o respiratoria, entonces yo estoy en el deber de, ok, ¿qué debo hacer yo para evitar que esta condición empeore o se agudice más o se complique más y peor aún, termine en un paro cardiorrespiratorio? Entonces, es ahí donde entra esto. Reconocimiento y prevención temprana. Identifico que es una neumonía, ok, doy antibiótico, aseguro que se reciba dosis adecuada, horario adecuado y la continuidad y que se complete esto. Necesito oxigenoterapia, doy el mejor dispositivo para este paciente dependiendo de la patología, aseguro que sea el flujo adecuado, en la fracción inspiratoria de oxígeno adecuado y así consecuentemente. Posterior a ello, si ya se inició y hubo un reconocimiento y prevención temprano, ya se debe activar la respuesta a emergencia. Inmediatamente a esto, y no debe ser retraso, se debe iniciar un RCP de alta calidad. ¿Qué significa un RCP de alta calidad? Son características o condiciones que hacen que una reanimación cardiopulmonar tenga mayor probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque al momento de hacer las compresiones yo debo usar o debo tener ciertas características, cumplir ciertas medidas, cumplir ciertos ritmos, ciertos tiempos, para que haya cada vez la menos posibilidad de que este fracase. Si es un ritmo desfibrilable, se debe evaluar, obviamente, intraparo, y bueno, se procede a la desfibrilación, ya hemos mencionado cuáles son los dos ritmos desfibrilables, y si sale y si logra tener éxito y salir de ello, tener los cuidados postoperatorios necesarios para eso. Finalmente, y esto es un último eslabón que se ha agregado en las últimas guías, que no estaba en guías previas, pero ya se está considerando dentro de todo una parte importante en lo que es la cadena de supervivencia como tal, que es la recuperación. Y no solo habla de la recuperación intrahospitalaria, sino también de la extrahospitalaria.
en el aspecto que un paciente que ha sufrido un paro cardíaco, además que amerita un mayor cuidado y mayor fineza en cierto manejo, al salir del área hospitalaria no vuelve a ser el mismo paciente. Requiere un cuidado en ciertas cosas específicas, requiere que, por ejemplo, si es un cardiópata, tenga un lineamiento muy estricto respecto a sus medicinas o sus controles, si es un paciente con antecedente respiratorio igualmente, los asmáticos que llegan a hacer paro por insuficiencia respiratoria. Entonces, este eslabón que antes no se consideraba, pero que es de vital importancia, a miras de evitar o prevenir que un paciente que ya sufrió un paro, logró salir de la institución, pueda recaer nuevamente en ello. Ese es en el contexto intrahospitalario. En teoría, siempre debería tener a disposición personal capacitado, debería tener a disposición la materia necesaria, un coche de paro bien implementado, un desfibrilador que funcione, laringoscopios operativos, tubos, ambú, todo operativo, y en ese contexto, en las mejores condiciones, se podría tener mucho éxito en ello. En el extrahospitalario pueden variar ciertas cosas, sobre todo en el orden y sobre todo en el aspecto de que se entiende, no siempre va a haber personal médico atendiendo o incluso personal de salud no médico. Entonces aquí el orden cambia un poco, en lo que se enfoca es uno, es activar la respuesta de emergencias, empiezas con eso, inicias con el RCP de alta calidad, si hay a la mano los dispositivos de desfibrilación, usarlos si lo necesita. En ese interín ya se debe trasladar al paciente para un soporte vital avanzado y bueno, los dos últimos eslabones que se repiten del primero. Entonces, ¿qué algoritmo? He tomado esto de una ponencia que se encontrado en las redes. Es una ponencia muy completa, muy resumida también, y en donde te da una explicación concisa de qué pasos tomar y qué dar en la continuación de ello. Entonces, según la guía europea, y este artículo se puso ahí la bibliografía del 2021, tenemos que saber identificar de manera pronta y adecuada que un paciente se encuentre en paro. Entonces, ¿cómo identifico esto? Que me encuentro una persona en la calle, una persona en el hospital que no responde y no respira con normalidad. Si me encuentro en el ámbito extrahospitalario, por supuesto llamo al servicio de urgencias. Si yo me encuentro en el intrahospitalario, doy alarma al área crítica, sea la UCI o sea el trauma shock en emergencia. Y se debe dar ya inicio a las compresiones torácicas, en donde vamos a mencionarlo más a detalle más adelante, tiene que ser de 30 a 2. 30 compresiones, 2 respiraciones. 30 compresiones, 2 respiraciones. Y continuar a este ritmo hasta que llegue el personal capacitado para dar ya un soporte avanzado. Entonces, vamos a hablar de muchos detalles, o de los detalles que se deben tener a consideración cuando nos encontramos en esto, en una reanimación cardiopulmonar. Primero, y voy a hablar tanto del ámbito intra como el extrahospitalario. Hay un primer índice que se tiene que tener a consideración, que es la seguridad, y es lo que tal vez siempre se ha escuchado: yo no puedo pretender salvar o ayudar a otros si yo me estoy exponiendo. Quiere decir que, por ejemplo, en el contexto de un ataque, no lo sé, por arma de fuego, en un intento de robo, en un desastre como un terremoto importante, okay, yo no puedo pretender ir a dar el RCP o tratar de apoyar alguna vida si yo estoy exponiendo mi salud o mi integridad. Entonces, este primer eslabón o este primer comentario va de que asegurarnos de que usted y la víctima y otros testigos del incidente se encuentren a salvo. Ahora, ya dentro de lo que es el abordaje como tal al paciente que sospechamos que está en paro cardiorrespiratorio, primero se debe buscar respuestas y esta debe ser enérgica. Hablar fuerte, hablar claro, decir, ¿te encuentras bien? Si es posible, se sacude el hombro, se le toca y se le estimula en ciertas partes del cuerpo. Aquí se sacude suavemente a la víctima por los hombros y pregunta en alto: está bien, pero en la desesperación y en el contexto de saber que puede llegar a ser una emergencia, se llega a ser un poco más invasivo en ciertas cosas. Si bien hemos dicho, se debe priorizar las compresiones y eso ya está demostrado, se debe asegurar, no suele ser una persona la que atiende, suelen haber más personas que están apoyando, abrir la vía aérea. Y ese es otro concepto que vamos a también mencionar más adelante: el ABC que se sugería normalmente versus el BCR. Ahorita vamos a explicar en un momento qué son esos términos, qué implican y qué significan. Entonces, si al exponer la vía respiratoria, al abrir la vía aérea, si no hay respuesta, tenemos que colocar la víctima boca arriba, como lo muestra la imagen de la izquierda, y con la mano en la frente,
una en la frente y las yemas de los dedos debajo de la punta del mentón, vamos a inclinar la cabeza suavemente hacia atrás, a fin de alinear ciertos ejes que puedan permitir una mejor oxigenación y ventilación y sobre todo pasaje del aire o del oxígeno a través de la vía aérea. Entonces, ahí nuestro punto va a ser, vamos a tener que percibir si el paciente está respirando o no, porque es cierto, pueden haber ciertas personas en general que se desmayan, pero no es que dejen de respirar y tampoco es que deje de latir su corazón. Entonces es ahí donde nosotros vamos a tener que acercarnos, ver, oír y sentir la presencia de una respiración normal o no. Y aquí sí es un punto importante. No es lo mismo que yo vea o sienta y escuche que respira, pero no es lo mismo que éste lo haga bien y de manera efectiva. Sucede, o podemos imaginar un asmático que este puede estar incluso despierto, pero vemos que ya está azul, que los labios se ponen azules, dedos azules, más agitado, diaforético. Entonces, es inminente que el paciente está respirando, pero no lo está haciendo bien. Entonces, este paciente es un candidato a que en los próximos minutos fracase y por no soporte adecuado de la vía respiratoria termine en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo que recomiendan las guías es que identificar todo esto, si el paciente está despierto, si obedece, si respira bien o si incluso tiene pulso, no debe demorar más de 10 segundos. Ya está normado de que ese es el tiempo máximo que uno se debe tomar en identificar si el paciente está en paro o no. Entonces, redundando más, bueno, esto con imágenes, ¿cómo se da el reconocimiento y el diagnóstico de un paro, del paro cardiorrespiratorio en adultos? Entonces, vamos a evaluar a la víctima, aconsejo ser enérgico, ser empático, decir, te encuentras bien, movilizarle los hombros, sin ser brusco, por supuesto, pero de una manera enérgica. En la vía aérea, vamos a asegurar abrir la vía aérea usando una mano en la frente y otra con los yemas de los dedos jalando el mentón. Y también debemos identificar en el cuello, a través del pulso carotídeo, si es que hay o no pulso. Entonces, estas tres condiciones nos van a llevar a evaluar a brevedad y en menos de 10 segundos si el paciente se encuentra en paro o no. Entonces, continuando con ello, y ya con alta sospecha de que sí nos encontramos ante un paro cardiorrespiratorio, al evidenciar una respiración anormal o una respiración ausente, estamos en la obligación de notificar. Y le vuelvo a comentar, esto sea en el ámbito intra o extrahospitalario. Si es en el extrahospitalario, llamaremos a una ambulancia, a los bomberos para que nos dé soporte. Y si es en el intrahospitalario, se le debe avisar al área crítica correspondiente, sea la UCI o sea el trauma shock. Acá menciona en estas recomendaciones de la guía americana conseguir un desfibrilador, un DEA, que es un dispositivo de soporte o de asistencia en paros cardíacos, en el cual es de fácil manipulación, nos ayuda a identificar los ritmos desfibrilables y actúa en ello. Siendo honestos, al menos en el Perú, en la institución de laboro, no hay de estos, de los automáticos, desfibrilador automático no hay, pero en un hospital, por supuesto, sí que deben ubicar estos. Entonces, es aquí donde se prioriza circulación o respiración, entendiendo que la circulación la voy a reiniciar o iniciar con las compresiones y la oxigenación dándole la famosa respiración boca a boca que ya conocemos algunos. Entonces, para dar las compresiones hay ciertas características que debemos respetar para que éstas sean de calidad. Sea que nos encontremos en el piso o el paciente se encuentre en una camilla o el entorno en el que nos encontremos, debemos arrodillarnos al lado de la víctima, colocar el talón de una mano en el centro del pecho, se usa una referencia en el tercio medio del esternón y la mitad, perdón, en la mitad inferior del esternón de la víctima y el talón de la otra mano encima de la mano previamente descrita. Y lo que sí se debe respetar idealmente para que no sea un procedimiento cansado, de mala calidad, es que los brazos se doblen cada vez que uno da compresión. Deben idealmente mantener los brazos rectos, no deben flexionarse. Entonces deben colocarse verticalmente por encima de la víctima y se debe hacer presión en esternón de al menos 5 centímetros, pero no más de 6. Y esto está identificado como una condición de calidad de compresiones en la cual a estas medidas y estos diámetros que nos dan, hay más posibilidad de éxito de que el RCP sea de calidad. Después de cada compresión que se haga, obviamente de manera enérgica, se debe dejar liberar toda la presión sobre el pecho. No es dar una compresión y encima dar otra. ¿Por qué? Porque debemos permitir también que dentro de todo la presión instaurada se libere para poder generar nuevamente otra. Entonces, esto se debe dar a una velocidad y ya habremos escuchado también que hay ciertas canciones asociadas que presentan un ritmo que nos permite llevar la velocidad sugerida para eso, que son de 100 a 120 compresiones por minuto.
Entonces, ahora, ¿qué pasa si uno se encuentra solo o qué pasa si uno se encuentra acompañado? Una vez más, soy enfática en mencionar lo que se prioriza son las compresiones. Y si hay alguien más apoyándonos, nos darán apoyo con las ventilaciones o, bueno, con la oxigenación o ventilación boca a boca. Entonces, obviamente, en personal capacitado puede que, en personal entrenado puede que lleve de manera correcta y de calidad las compresiones y ventilaciones, pero de no serlo, siempre debe priorizar las compresiones. Entonces, es lo que menciona esta guía o estas sugerencias lanzadas por la AJA. Si no está capacitado o no puede dar respiración en el rescate, administre solo RCP con compresiones a una velocidad de 100 a 120 por minuto y respetando la característica de compresión de 5 centímetros, pero no más de 6. Menciona también de cuando llegue el desfibrilador automático, le enciende y se coloque los parches o las almohadillas como lo indican. Y este también será un soporte más en el manejo de este paciente. Y bueno, estos dispositivos suelen darte indicaciones incluso, suelen guiarte, suelen decirte cuándo debes de alejarte. Es recomendable, por supuesto, seguir las direcciones visuales y las habladas de la persona capacitada. Entonces, me voy a la parte final de esta lámina. Si no responde, pero respira normalmente, se tiene que colocar al paciente en una posición de recuperación, que es la cual se grafica el señor con el polo rojo. Pero si está, bueno, si ya estamos seguros de esto, obviamente es un contexto de un paciente ya atendido. Idealmente, si no estamos en el ámbito intrahospitalario, se debe dar premura en el aspecto de la notificación a alguna ambulancia o alguna institución que pueda apoyarnos. Entonces, el concepto es, para dar una reanimación de calidad, debe haber un mensaje precoz y de calidad. ¿Qué características cumple esto? Para mencionarlos una vez más, la profundidad debe ser de al menos de 5, pero no de más de 6 centímetros, a un ritmo de 100 a 120 por minutos, con el menor de números de interrupciones posibles. Y esto de las interrupciones lo voy a explicar más adelante con un gráfico de qué sucede cada vez que yo doy mucho tiempo o más de tiempo permitido en interrumpir las compresiones. Y sí o sí hay que dejar que el tórax se expanda de manera completa después de cada compresión y no permanecer siempre apoyados, no permitiendo la expansión del tórax. Y también recordar que es importante, las compresiones torácicas deben realizarse sobre una superficie firme, en lo que sea posible, por supuesto. Entonces, vamos a hablar aquí un poco de la fisiología de las compresiones. Puede ser un tema un poco engorroso, pero necesario para entender y recordar por qué debe ser a esa profundidad, por qué debe ser a ese ritmo y por qué se deben evitar las interrupciones. Entonces, el gráfico de la izquierda es un estudio tomado en donde evaluaron la sobrevida en hospital, sobre todo asociando la profundidad que se usa para un masaje versus o poniéndolo en asociación con la probabilidad de sobrevida. Y en la parte inferior podemos ver cómo la profundidad, ahí la cuenta en milímetros, 20 milímetros, que son 2 centímetros, y el más distal, que son 6 centímetros o 60 milímetros. Y podemos ver que la probabilidad de sobrevida es mucho más alta cuando nos encontramos entre los 4.5 a 5 centímetros de profundidad. La probabilidad de sobrevida llega hasta 0.15 de lo que está estimado en este estudio. Entonces, al igual que otros estudios y otros gráficos, es que ha llevado a que la guía americana y la europea lleguen a la conclusión de que al menos 5 y máximo 6 centímetros para comprimir es lo ideal para tener una compresión de calidad. Y en el cuadro, en el gráfico de la derecha, también podemos evaluar la perfusión coronaria versus el tiempo, en el cual vemos de que manteniendo las compresiones se mantiene donde queda que una perfusión coronaria decente, adecuada, pero cuando nos detenemos por algún motivo, y es aquí donde decae la curva de perfusión, y nos tenemos un tiempo logrado, demora en nuevamente llegar a la perfusión adecuada que habíamos logrado previamente. Entonces, no hay un tiempo estimado como tal. El mensaje es, demórate en comprimir o interrumpe las compresiones lo mínimo posible para poder tener más éxito en este tema. El tema de la apertura de la vía aérea que ya había mencionado, pero sí es bueno ser enfático porque no sirve de mucho una vez más que yo dé con la mejor energía, cuando las mejores intenciones, un abordaje, una atención primaria o básica, si es que no lo hago de la manera correcta. Entonces, ya mencioné una mano en la frente para vertirla hacia atrás, las yemas de los dedos de la otra mano en el mentón, y así mismo se le da una tracción posterior o hacia atrás de la cabeza, generando una liberación en la vía aérea y que no haya, por supuesto, cuerpos que puedan intrometerse en ella.
es usado, sobre todo en el ámbito intrahospitalario, el dispositivo bolsa, válvula, máscara, en el cual, como lo ve el gráfico de la derecha, está compuesto de una mascarilla, que es el que se va a acoplar al rostro, una bolsa autoinflable, que suele ser una materia de goma, que va a dar la función de ventilar, y la bolsa de reservorio, que va a permitir que se llegue una mejor oxigenación, una adecuada oxigenación a todo esto. Entonces, hay muchos estudios que se han realizado en torno a este tema, y vamos a hablar de dos cosas en sí. ¿Cuánto debe demorar o no la comprobación del pulso? Que ya lo he mencionado en realidad. ¿Y existe el riesgo de iniciar maniobras de RCP en un paciente que realmente no lo necesite? Dos de los temas que podrían ser debatibles o no, generadores de confusión o no, pero vamos a mencionarlos. Entonces, la comprobación del pulso cariotidio, ese es un estudio que se realiza en el año 96, y menciona la precisión diagnóstica de los primeros respondedores en pacientes con y sin pulso. ¿Qué concluyó este estudio? Que en 16 pacientes sometidos a injerto de derivación de arteria coronaria se toma el pulso al azar y a ciegas y se evalúa el tiempo y la precisión diagnóstica. El 10% la ausencia del pulso cariotidio no la reconoció como ausencia como tal, pero el 45% no identificó el pulso a pesar de tener una presión sistólica mayor de 80. Nos habla de una sensibilidad de 90%, pero una especificidad del 55%, es decir, bastante pobre. En ese estudio identificaron que la mediana de tiempo que se usó fue 24 segundos, que es bastante tiempo, y que la ausencia de pulso retrasó hasta 30 segundos el inicio de las maniobras. Entonces, recordando que ahora ya está estudiado con un poco más de certeza y el nivel de conciencia y la respiración anormal de la víctima es quiero decir, identificar el nivel de conciencia alterado y una respiración anormal en la víctima es una recomendación de clase 1. Es decir, no desesperarnos por buscar el pulso, no desesperarnos porque si siento o no el pulso, iniciar el RCP, no, identificar ya un nivel de conciencia alterado y una respiración anormal ya debe darnos pie a iniciar las maniobras de reanimación. Entonces, ¿existen riesgos de iniciar maniobras de RCP en un paciente que finalmente identificamos no lo necesita? Este estudio o esta pregunta es a colación de, ¿puedo iniciar sin estar segura? Claro que sí, porque al final va a ser más costoso tener la duda y no haber iniciado a tiempo que no necesitarlo. Y bueno, finalmente se ha visto ya que las complicaciones no son tanto groseras o no llegan a ser de mortalidad elevada. Entonces, se hizo un estudio retrospectivo, este estudio es del año 2010, y si bien es un poco antiguo, fue publicado en 2011, pero trae a colación una duda que podríamos tener cualquiera que no es incluso personal médico, personal de salud en un ámbito de la calle, social. En ese estudio se reportaron 662 incidentes de RCP por un espectador, de los cuales 77 no fueron un paro en realidad. La conclusión fue que el beneficio supera el riesgo, como lo muestra en esa balanza, no, pero el beneficio supera el riesgo, en donde se identificó que todos estos abordajes, el RCP causó lesiones solo en menos del 2%. ¿Y qué lesiones estamos hablando? ¿Qué lesiones identificaron? Costocondritis, que básicamente es un dolor en la zona manipulada. Sí hubo un 1.7 de fractura de costilla, que hasta donde se entiende no pasó mayores, y bueno, desgarros musculares o lesiones musculares en un 0.7%. Esta imagen es de un desfibrilador externo automático. Son dispositivos que honestamente en Europa, incluso en Estados Unidos, en centros comerciales, en las escuelas, incluso en ciertas iglesias están a disposición. ¿Por qué? Porque se entiende de que esto suma éxito, suma posibilidad de éxito en el abordaje de una atención a una reanimación cardiopulmonar. Entonces, eso sería todo por hoy. Espero que se haya podido entender la charla y bueno, muchas gracias.